No sé si me escuchan por ahí. Buenos días. Buenos días, arquitecto. Buenos días, feliz martes. Bienvenidos a todos. Hoy estamos iniciando entonces la semana 9 del curso, así que ya estamos a la mitad del semestre, prácticamente. El semestre, recuérdense que tiene 18 semanas y nosotros estamos hoy en la semana 9, así que estamos a la mitad del semestre prácticamente. Entonces, ánimo porque ya nos queda poco tiempo, nos queda poco material. De aquí ya es eh, para terminar el año, cuando sintamos, pues ya pasó el semestre, así que ánimo a todos. Voy a compartir mi imagen para que puedan ver acá la presentación entonces del tema de hoy. Les voy a dar el resumen de la presentación y posteriormente les voy a decir. No sé si me escuchan todos por ahí. ¿Podrían confirmar? Escuchamos, o yo no sé lo escucho. Sí, lo escuchamos, Arkin. Ok, gracias. Bien, entonces estamos acá en el módulo de aprendizaje 2, ¿verdad? El material que estamos viendo ahora pues está en el módulo de aprendizaje 2. Y básicamente recordemos que este material es el que va a venir en el segundo examen parcial. Los temas que hemos visto, semana 7 cimentaciones, semana 8 columnas, y hoy vamos a hablar un poco sobre los cerramientos verticales. Entonces acá van a encontrar ustedes dos presentaciones en PDF que habla precisamente de esto, ¿verdad? Em, de los cerramientos verticales. Y cuando hablamos de cerramientos verticales, ¿A él se le fue el audio o se fue a mí? sí, ahora sí me escuchan, chicos, perdonen, es que tengo unos problemas con el internet acá. Sí, ahora sí lo escucho. Ok, gracias. Estaba comentando que el tema que vamos a ver hoy es el tema de levantado de muros em, o cerramientos verticales, también se le conoce con ese nombre. El nombre que van a ver ustedes en la semana 9 es cerramientos verticales, pero cuando hablamos de cerramientos verticales nos referimos al levantamiento de muros. Y en levantados de muros tenemos muros, digamos, cuando hablamos de muros no solamente existen los muros de bloc, sino también muros de otro tipo de materiales. No sé
si ustedes me pudieran mencionar qué tipo de materiales, además del block, se puede utilizar para los cerramientos verticales o para levantado de muros. Entonces, ok, entonces existen tabla y eso, sí, por supuesto. ¿Qué más? El block también hay eso, ladrillo, sí. Eh, ¿Será que solamente eso? En Las interiores, planchas de concreto. planchas de concreto, sí, muros de concreto prefabricados, digamos, sí, o fundidos, ¿verdad? También en el interior existen divisiones a través de madera, ¿verdad? Cerramientos verticales de madera con tablas, ¿verdad? Que son divisiones prácticamente o levantados de muros, pero con tabla o con madera. Y entonces, de vidrio también podríamos decir, ¿verdad? Hay vidrio, planchas de vidrio con perfiles de aluminio o perfiles de PVC. Entonces existe una gran cantidad de materiales para levantar muros. O sea, eso hay que tenerlo bien claro al inicio acá de hablar del tema, porque regularmente nosotros hablamos de muros y rapidito lo que se nos viene a la cabeza es el block, ¿verdad? Y al final pues hay otros tipos de muros que podemos nosotros mencionar. Bien, entonces esa es la primera parte de como la introducción que les quería dar. Luego, pues hablando un poco de los cerramientos verticales, hablemos de que para qué nos sirven esos cerramientos verticales o esos muros. Básicamente nos sirven para separar ambientes o dividir ambientes dentro de un espacio interior o también para proteger toda la estructura o todo el espacio interior en todo de todo el ambiente exterior, digámoslo así. Entonces nosotros podemos tener muros externos y muros internos, o interiores y muros exteriores, como lo menciona acá también. Los exteriores pues nos van a servir para resistir básicamente a la protección del clima, del sonido, de la humedad, del vapor de agua, del viento, etcétera. Entonces, para eso nos va a servir para proteger toda la estructura, los muros exteriores, pero los muros interiores únicamente para dividir ambientes interiores, valga la redundancia, dentro de un proyecto de construcción. Entonces, además de eso, también a nosotros nos pueden servir los muros para soportar cargas. Puede que sí o puede que no, dependiendo, ahí ya depende mucho del tipo de sistema constructivo. Entonces acá hablamos de la clasificación de esos herramientas verticales o estos muros, ¿verdad? Y tenemos varias clasificaciones. Una es por su sistema constructivo, como dice acá. Tenemos muro seco y muro húmedo. Ya vamos a hablar más adelante de cada uno. También tenemos otra clasificación de, de los cerramientos verticales por su sistema estructural, de carga, como les mencionaba anteriormente, o estructural, ¿verdad? Estos muros ya vamos a ver de qué tratan, y tabiques o no estructural. También de peso, una clasificación por peso, unos son pesados, otros son livianos. Una clasificación por su ubicación, que era lo que hablábamos al inicio, interiores y exteriores, y por su material, que ya mencionaron ustedes algunos, que puede ser concreto, mampostería. Cuando hablamos de mampostería, hablamos de elementos individuales que al agruparlos forman un muro. Puede ser ladrillo, puede ser block, que son los casos más comunes. Metal, también pueden ser planchas de metal, madera, vidrio, combinados, prefabricados, como ya mencionaron. Ahí entraría en lo que es tabla y eso. Eh, y luego por su material, pues ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De concreto, que son ya planchas que se funden directamente o que vienen las secciones de las planchas para ensamblar. De mampostería, que tenemos, pues, block, como les decía, ladrillo, piedra,
ordenada o formando entre un completamente un cerramiento de metal también, que puede ser lámina, pueden ser planchas de lisas de metal de diferentes calibres. Por ejemplo, un cerramiento vertical de metal en una vivienda. ¿Alguien tiene imaginación? Denme un ejemplo de un cerramiento vertical en una vivienda de metal en una vivienda. ¿Qué podría ser? ¿Qué se les ocurre que puede ser una división o un muro de metal en una vivienda? A ver, ¿qué tan imaginativos son? Metal, cualquier elemento que sirva para proteger o para dividir un ambiente a través de este material. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en una vivienda es en su fachada, en sus fachadas. ¿Sí? La mayoría de viviendas pues tienen portones de metal. Y ese es un tipo de cerramiento eh, vertical de estas características. ¿Ok? Luego de madera podemos hablar de machimbre, de tabla, eh, también de melamina, de diferentes tipos de madera, ¿verdad? De aglomerados también. El vidrio, que pueden ser bloques de vidrio en conjunto, como en la fotografía, o vidrio templado, o inclusive vidrio laminado, o vidrio convencional. Combinado también, ¿verdad? Donde utilizamos varios tipos de materiales. Y prefabricados, que hablábamos también de que en prefabricados, pues en la gama de ya los elementos que vienen para ensamblar en el proyecto. Luego, por su función, otra clasificación también, tenemos de cerramiento, que como hablábamos al inicio, sirven para circular, o como su nombre lo dice, cerrar completamente la edificación. De división también, que son únicamente estos muros nos sirven para separar espacios o dividir espacios. De mámpara o mampara, que estos también sirven para dividir espacios eh, que pueden ser de diferentes materiales, ¿verdad? Estos son por su función, para lo que sirven. De división, si se dan cuenta, la mayoría, la diferencia con este es de que estos pues, no son completamente eh, de piso a cielo, no cubren completamente el área, estos sí, estos cubren completamente un espacio. De cortina, que tenemos el ejemplo acá de cortinas de vidrio, de celosía, que no es completamente cerrado, sino tiene ciertos espacios, digamos, que nos hacen ver que nos hacen que el edificio o el ambiente tenga cierta transparencia de de un punto a otro. De biombos también, que los biombos son divisiones que pueden ser movibles en diferentes materiales también. Muebles separadores, o sea, también esto funciona como un cerramiento vertical. Los muebles en algunos espacios, pues no tenemos muros, sino es un ambiente completamente abierto, pero los mismos muebles, según el orden en que se acomoden, pues son los que nos forman esas divisiones de espacios. Entonces, los muebles también pueden funcionar como un cerramiento vertical. Eh, Luego, y por último, los móviles, ¿verdad? Que al igual que los biombos, pues como su nombre lo dice, puede ser móvil, pero que están amarrados, digamos, o que dependen de una estructura base. Como en la fotografía, si se dan cuenta, todos se pueden mover porque se pueden abrir como una puerta, digamos, y se apilan todos hacia un costado, pero sobre un mismo eje, que es el carril que vemos o el riel que vemos nosotros en la parte superior. Entonces, esa es la clasificación de algunos tipos de muros, de los tipos de muros o de cerramientos verticales en este caso. Entonces, posteriormente hablamos de tipos de levantados de muros de bloques o aparejos, como también se le conoce. En otra presentación van a encontrar también esta información o un poquito más amplia esta información sobre el aparejo, qué son los aparejos, encontramos características de los aparejos, este, y bueno, variedades de aparejos, ¿verdad? De mampuestos también.
artesanales, industriales, aglomerados pétreos con sus características, cerámicos, y los tipos de levantado a través de bloques o de aparejos. Entonces, los levantados existen una variedad. Acá tenemos 3 ejemplos, bueno, 6 ejemplos, tengo 3 aquí, y a 5 y 2 acá, de soga, de punta, de canto, y lo que cambia es la posición en la cual acomodamos nosotros cada uno de los bloques. Si se dan cuenta, como en la fotografía, cada uno de los bloques tiene diferentes caras, digamos, y a esas caras cada una de esas caras tiene un nombre. Y regularmente de eso depende el tipo de levantado, de la posición en que nosotros acomodemos cada uno de los bloques. Entonces tenemos el de soga, punta, canto, el de celosía y el combinado. Ok, luego tenemos otros tipos de levantados también que no son tan comunes como los primeros 6, pero también que podemos realizar o pueden existir, que son aparejos con diferentes nombres también. Aquí vamos a encontrar algunos que ya mencionamos, como el de soga, y acá tenemos el número con su clasificación, y según el número pues es en la fotografía, la imagen, pues la forma del tipo de levantado, ¿verdad? De la acomodación. Luego, en esa acomodación nosotros tenemos juntas, y las juntas no es más que hablándolo así con términos simples, el pegamento entre un bloque y el otro, pero ese pegamento tiene un nombre. Ese material que nosotros utilizamos para pegar un bloque con otro se le llama sabieta. Eh, y digamos, ese espacio que se crea dentro de cada bloque, que va a haber un espacio donde existe esa sabieta, ese espacio de separación entre bloque y bloque, que, que ustedes pueden ver en las imágenes, a esos espacios se le conoce como juntas. Y tanto la junta que va en la posición horizontal como la junta que va en la posición vertical tienen un nombre. La que va en la posición horizontal se le conoce como junta de tendel, y la que se coloca en posición vertical es junta de llaga. Esos son nombres técnicos que es importante que sepan y conozcan, porque ustedes van enriqueciendo su lenguaje técnico, que es bien importante, que conozcan los nombres de cada una de estas características. Luego tenemos los tipos de juntas, ¿verdad? Que tenemos diferentes formas de aplicarlos. Si nosotros aplicamos completo en todo el bloque, digamos como acá en la fotografía, en la parte más baja que vemos el saliente o enrasada, que sale del bloque una cantidad de una parte de esa sabieta. eh, entonces a nosotros ese tipo de junta le vamos a llamar saliente o enrasada, que es como dice acá, cuando el mortero rebasa el mampuesto, o sea, cuando sobresale. Si el mampero no sobresale, el mortero no sobresale, o el mortero se le conoce a la sabieta también. Eh, la sabieta tiene esa característica. Entonces, por ejemplo, si no sale del bloque, se le conoce como con reundida. Es una junta reunida. Cuando el mortero, como dice acá, queda sujeto con respecto al paramento. El paramento también es el nombre que se le da al aparejo o al bloque. ¿Ok? Y luego algunas recomendaciones. Hablamos de muros estructurales, algunos ejemplos de lo que no se debe hacer, algunas recomendaciones que tienen que ustedes realizar cuando hacen un levantamiento, ¿verdad? Humedecer los bloques completamente. ¿Para qué sirve humedecer los bloques antes de colocarlos? Para que la sabieta con la que nosotros unimos esos bloques contiene agua, ¿verdad? Dentro de sus componentes contiene agua. Entonces, si nosotros colocamos los bloques secos, lo que va a pasar es de que el bloque va a absorber el agua de la sabieta, y eso va a hacer de que en lugar eso va a hacer que no pegue, sino que se seque y que no pegue. En cambio, si nosotros humedecemos el bloque, no se va a absorber el agua que contiene la sabieta, y eso va a hacer que pegue muy bien cada uno de los bloques. Entonces, hay varias recomendaciones, hay varios ejemplos acá que podemos encontrar de muros de cerramientos
prefabricados también, de muros de parejo, de sistemas de acero también que existen en gran variedad, de armaduras, de marcos estructurales, de cerramientos verticales como pórticos, de estructuras espaciales, que esto ya es un poquito más complejo, pero que lógicamente tiene mucha importancia por los tipos de diseños que ustedes crean muchas veces con estas características, que no puede ser un muro convencional o un cerramiento convencional, sino que tiene que tener ciertas características para poderse elaborar. Luego, aplicación de acero en edificios. Hablamos de formas de acero también y de madera también, con algunas especificaciones. Algunos nombres de los elementos en madera y en acero pues cambian, algunos otros no, a diferencia del sistema tradicional. Y aquí tenemos algunas aplicaciones de estructuras de madera en edificaciones. Entonces, esta es una de las presentaciones. Posteriormente tenemos también como les mencionaba al inicio, la otra presentación que habla sobre los aparejos, un poco más extenso. Entonces aquí encontramos aparejos, también habla sobre qué son los aparejos, la clasificación, la definición, las características de los aparejos, los tipos que hay, de qué materiales, los mampuestos también, la diferencia entre uno y otro, los tipos y estilos y algunos ejemplos en fotografías también. El tipo de levantados, ¿verdad? De aparejos. En ladrillo, puede ser en ladrillo o en block, tienen el mismo nombre. Y bueno, esta parte habla un poquito más extenso con otros ejemplos, con otras fotografías, como lo pueden ver acá. Algunas recomendaciones de las juntas del aparejo, como la dimensión, o sea, el tamaño de esa junta, que no hay que ser mayor a 2 centímetros, ni menor a 5 milímetros o 0.5 centímetros. Y aquí se repiten algunas características y unos ejemplos al finalizar. Así que este es el otro documento, y hay un tercer documento que ahora les voy a compartir, que este documento habla también sobre el proceso de ese levantamiento, el proceso de levantado. Vamos a compartirlo por acá. Es una cartilla que ejemplifica de Precon. Permítame, ahorita se las voy a compartir. Ok, entonces eso sería básicamente el tema de esta semana. Acá les voy a compartir ahora la pantalla para que puedan ver el documento. Entonces, es este documento. Es proceso para levantados de muros de block, que es lo más tradicional y al final pues es lo que más se utiliza. Por lo tanto, es bien importante que lo veamos, porque al final es lo convencional, lo que se utiliza en la actualidad, lo más común y lo que ustedes pueden llegar a más seguramente a trabajar. Entonces acá tenemos algunas especificaciones de blocks, por ejemplo, tipos de blocks. Hay diferentes tipos de blocks, empezando de ahí con diferentes medidas y características. Entonces nosotros tenemos que conocer esas especificaciones o esas dimensiones y características de cada uno de los tipos que existen en el mercado. También algunos nombres. Aquí tenemos la clasificación, vean, criterios estructurales, muros de carga y no de carga. Cuando hablamos de un muro de carga, es un muro que sostiene un peso, por eso se llama de carga. ¿Qué peso? El peso de la losa, del techo de la construcción. Algunos muros soportan esos pesos y los transmiten a los cimientos, y otros muros únicamente nos sirven para dividir un ambiente, no cargan ningún peso. Cuando los muros no cargan ningún peso es porque lógicamente nosotros tenemos
otro elemento, como en este caso podríamos mencionar columnas en puntos especiales que se encargan de eso, de transmitir esas cargas o ese peso hacia los cimientos y los cimientos hacia el suelo. Entonces, acá tenemos diferentes características importantes que vean. Tenemos, por ejemplo, 1 metro cuadrado básico, conocer que se forma con 12.5 blocks. No se utiliza 12.5, casi siempre decimos 13 blocks, pero es lo que a nosotros nos cubre. De un bloque convencional, que hablamos de un bloque convencional, según estas características, es un bloque que mide 19 de alto por 39 de largo por 14 centímetros de espesor o de ancho. Entonces, según esas características de bloque o esas dimensiones, nosotros formamos 1 metro cuadrado con 13 blocks. ¿Y por qué es importante saber esto? La simple situación que nosotros más adelante vamos a tener que calcular, calcular, eh, calcular los materiales, la cantidad de materiales que vamos a utilizar para un proyecto. Eso se le llama cuantificación de materiales. Entonces, cuando nosotros cuantificamos que sacar todas las cantidades de materiales, nosotros con simplemente saber cuántos metros cuadrados tenemos de muros, y para otras funciones también. Tenemos ejemplos, tenemos algunos materiales que nos sirven, como el escuadrilón, como elementos como la tabla que se fija todo alrededor, que a esto le llamamos puente también, eh, el plomo, el block y algunas otras varillas, hilos, etcétera, que nos van a servir para poder realizar estos trabajos. La manguera transparente con agua sin burbujas de aire que sirve para pasar un nivel de un punto a otro, niveles de alturas, digamos, para que todos nos queden a la misma altura. Y luego algunas otras características, por ejemplo, cómo nosotros debemos de almacenar los blocks, porque nosotros no los tenemos en obra siempre, sino nosotros vamos haciendo pedidos conforme al espacio que tenemos de almacenamiento y cómo nosotros lo tenemos que acomodar en las áreas de donde lo vamos a almacenar para que conserve sus características sin que no se lastimen, ni que se fisuren, ni que se arruinen esos materiales. Entonces hay características. Y luego ya el proceso de emplantillado, que al proceso de emplantillado le llamamos a la primera hilada de block, o sea, la primera fila de block que colocamos sobre los cimientos. A esas primeras filas de block, a nosotros antes de iniciar el nivel de piso o el nivel del terreno, si se dan cuenta aquí donde están los trabajadores, le llamamos nosotros emplantillado, que es toda la primera hilada de bloque, a veces es de 1, de 2, de 3, de 4, dependiendo hasta de X cantidad puede ser, dependiendo de las características del suelo, del terreno, por la profundidad que debemos de tener. Entonces, acá tenemos esas características, también la colocación y la fijación de las tuberías que tenemos que contemplar cuando estemos realizando ese levantado, por los espacios que tenemos que dejar listos para que podamos colocar esas tuberías. Y algunas otras características, eh, como por ejemplo en el tema de la utilización de los blocks, ¿verdad? De los elementos. En este caso, pues los más comunes son, este sistema es para aplicaciones como viviendas, como cerramientos en cualquier tipo de construcción. Los acabados que nosotros podemos utilizar, pues, en estos muros, porque muchas veces no se deja visto. En algunos casos se dejan muros eh, vistos, se le llama, o como dice acá, muro block visto sizado, que quiere decir que se ve el bloque. Entonces hay que hacer un trabajo muy bueno. No es que si no, no se realice un buen trabajo, sino que hay que tener más cuidado con la limpieza, porque va a quedar visto. Es como, por ejemplo, algunas escuelas. Yo no sé si se han dado cuenta que solo y se mira el bloque y uno mira la pura construcción y el bloque. Y se mira bien si es un buen trabajo y si está limpio y si se deja bien. Inclusive pintan el bloque directamente.
pero en algunos otros casos se le aplican acabados, que puede ser un ensabietado, un repello y un cernido, más la pintura, lógicamente. Luego el sistema constructivo de muros de bloc reforzado. Cuando hablamos de refuerzo, siempre que hablamos de refuerzo nos referimos a el acero. A eso le llamamos nosotros refuerzo. Entonces ese refuerzo se realiza a través de columnas y de soleras. Nosotros cuando estamos haciendo un levantado de bloc, independientemente de las características del tipo de bloc que utilicemos, nosotros tenemos reglas de cantidad de hiladas o de filas de bloc que vamos a colocar encima antes de colocar un refuerzo, o sea, un refuerzo horizontal en este caso, o sea, una solera que le llamamos a ese elemento que va horizontalmente. Regularmente se recomienda máximo 6 filas o 6 hiladas, también se le llama así, de bloc, antes de colocar una solera, que en este caso sería una solera intermedia, se le llama. ¿Por qué intermedia? Porque está en medio de levantado de muro, de bloque. O sea, no es que levantemos nosotros el bloque desde el cimiento hasta la altura que va a tener completamente, no. Nosotros levantamos máximo 6 hiladas de bloque o 6 filas de bloque y luego colocamos una solera intermedia. Dependiendo la altura, pues otras 6 o 5 hiladas y otra solera intermedia y así nos vamos hasta llegar a la altura que nosotros deseemos. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque si nosotros colocamos más de 6 filas de bloque, antes de colocar un refuerzo o una solera intermedia, ese muro puede ser que se debilite. O sea, por eso le llamamos refuerzo, porque eso nos ayuda a que el muro tenga resistencia y al momento de un sismo ese muro no tambalee y no se nos, o un terremoto no se nos venga encima. Entonces va a tener mayor resistencia porque nosotros le estamos poniendo un refuerzo en ambos sentidos, las columnas verticales y las soleras horizontales, y eso va a hacer que ese muro sea más fuerte, más resistente, más macizo y que no tenga ninguna fisura ni ningún problema al momento que exista algún sismo o algún terremoto. Entonces eso es bien importante tomar en cuenta. Eh, y por eso ustedes están acá, ¿verdad? Para aprender sobre estas características. Nosotros esas soleras pueden ser fundidas como se ve en esta imagen acá, no sé si se dan cuenta acá, se mira que aquí viene la columna y acá viene la solera, em, porque es vista, o sea, se nota la solera. Cuando ustedes no ven una solera, que puede ser que el muro sea, que no quieren que se vea esto o utilizar otro elemento, pueden utilizar un block tipo U para solera, que básicamente es esto, no sé si alcanzan a ver acá, pero la forma del block por dentro está vacío hacia una cara y por eso se le llama block tipo U, porque tiene la forma de una U, viéndolo desde un corte y al centro, digamos, lo que hacemos es fundir el concreto con un armado, un refuerzo siempre de acero, o sea, 2 varillas o 3 varillas, dependiendo de la dimensión de la solera y de las características estructurales, colocamos 2 varillas y eslabones y fundimos eso. Y entonces vamos a ver todo como que fuera block por el lado de la pared, digamos, pero porque estamos utilizando soleras intermedias a través de block tipo U, como se puede observar acá. Acá se mira el refuerzo, miren, las 2 varillas, los eslabones, y eso es lo que se hace, se coloca en medio del block tipo U y se funde. ¿Ok? Entonces, aquí hay otras características, por favor lean esto despacio, vean cada una de las características, léanlo. Hay que dejar espacios dentro para pasar tuberías, a esos espacios le llamamos mangas, que son agujeros para poder trasladar tuberías de un ambiente a otro, que pueden ser aéreos, pueden ser abajo, en el emplantillado, ¿verdad? Que es la parte baja que no se va a ver acá porque nos queda abajo del nivel del piso y todos los elementos que necesitamos. Entonces, algunas recomendaciones aquí, por ejemplo, también de colocar refuerzos horizontales, mínimo número 2, dice, 2, perdón, número 3, entre la sisa, a esos refuerzos horizontales, recuérdense que refuerzo siempre es las varillas de acero. Número 2 es básicamente de un cuarto.
Nosotros lo podemos llamar por número, lo podemos llamar por pulgadas. Cualquiera de las dos. Perdón, 2, número 3, que son 3 octavos. Entonces aquí van 2 refuerzos, número 3 entre las sisas. Esa es una recomendación. Muchos tal vez no lo hacen por economizarse costos. Y luego el proceso de acabados, acá tenemos otro ejemplo con proporciones, con recomendaciones. Entonces leamos toda esta parte también que es bien interesante. Lo van a tener en el material de aprendizaje. Y bueno, eso sería básicamente el contenido para esta semana. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran comentar. Ese es el contenido que vamos a tener esta semana. Entonces, lean detalladamente, despacio, analicen cada una de las presentaciones. Yo siempre les digo, investiguen un poco, no se queden con lo que les dan los catedráticos, sino ustedes vayan un poco más allá. Si no entienden una parte, métanse a ver videos en YouTube, que tal vez con videos se les facilita un poco más entenderlo muchas veces. Entonces, hay cantidad de información. Y lo importante es que nosotros tengamos el deseo de aprender y que investiguemos un poco más. Entonces, no se queden con esto, sino busquen un poco más de información si es que se quedan ustedes con dudas. Ahora, entonces, este es el tema de esta semana. Es un tema muy importante porque al final el lamento lo vamos a necesitar realizar en cualquier proyecto que nosotros realicemos, sea cual sea. Entonces, es muy importante que nosotros le pongamos atención a esta parte. Y recordemos que los muros pueden ser estructurales, pueden ser todas esas clasificaciones que vimos. Es bien importante tener claro que hay diferencias en tipos de materiales, en tipos de clasificación según cada una de esas características que mencionamos. Ok, entonces esa sería la parte de las presentaciones. Luego, pues para terminar, yo solamente comentarles cuáles son las actividades. Acá aparecen los 13 documentos que vimos. Encerramientos verticales, que es la semana 9. Entonces ya en actividades, recordemos siempre módulo 2, aparece en la semana 9, que es la correspondiente, elaborar un ensayo en base a los requisitos e instrucciones del ensayo, siempre utilizando las bases que se encuentran siempre, recordemos, en información general. Sobre los temas vistos y también un aporte en el foro de discusiones del tema para el próximo martes 15, a más tardar a las 7 de la mañana, así que a las 7 horas, esa sería la actividad de esta semana. En el foro de discusiones, pues va a aparecerles ahora que lo voy a colocar el foro de esta semana, que sería semana 9, cerramientos verticales. Así que eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, que yo, por mi parte, yo termino acá. Alguna duda que tengan, por favor, solo recordarles también, o si todo está claro, si me hacen favor de colocarlo también en el chat, si todo está claro, para que yo sepa. Está bien, arquitecto, gracias. Sí, ok. Entonces, recuerdo por favor, la participación en el libro, ¿verdad? En la lectura de las semanales es importante porque es parte de los puntos. Es el 27, el conversatorio de octubre. Y es semanal esta participación, así que en las personas que lo siguen haciendo, felicidades, sigamos así. A los que no, pues están dejando ir puntos. Así que les recuerdo siempre que participen en los foros y en los foros semanales de cada tema, pues también, porque es parte de la nota correspondiente de cada actividad que dejamos, ¿ok? Entonces, si todo está claro y no hay ninguna pregunta, yo les deseo un feliz día, un feliz martes, que todo les salga muy bien, bendiciones para todos, éxitos, que sigan sanos, cuídense mucho siempre, que siga sana toda su familia y bueno, que les aproveche el tiempo, aprovechemos el tiempo, que es lo más importante que tenemos y que todo les salga muy bien esta semana. Así que cualquier duda, recuerden que pueden utilizar los foros también de consultas o tenemos la emergencia ahí para el WhatsApp. Así que éxitos, bendiciones a todos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.